Escucha este dato. Por primera vez desde septiembre de 2015, el rendimiento del bono español a 10 años superó el 2% esta semana. De todas formas, siguen siendo un tipo de interés bajísimo en la comparación histórica, por lo que esto es solo el inicio de la normalización de los tipos de interés en Europa. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos mis artículos y otro material. El primer tema que hay que comentar esta semana es el de la subida de los tipos de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos subió por primera vez en muchos años los tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 1%. Y también estos días lo subió el Banco Central de Inglaterra, el de Australia, entre otros, para no mencionar los más importantes. Como esos movimientos del Banco Central, de los bancos centrales y la retórica de sus respectivos presidentes hace intuir, lógicamente, la continuidad de las subidas de estos tipos de interés, el mercado refleja esa subida en la cotización de los bonos. Como ya te he contado alguna vez, el tipo de interés y la cotización de los bonos varían en sentido inverso. Si el precio de los bonos sube es porque los tipos de interés bajan y viceversa. Ahora que los tipos están subiendo, la cotización de los bonos se está desplomando. Y este efecto, cuanto más largo es el bono, es decir, a 10 años, 20 años, 30 años, cuanto más largo es el bono, mayor es el impacto de la subida de tipos de interés. De todas formas, como te mencionaba, siguen siendo tipos de interés muy bajos en la comparación histórica. Mira, por ejemplo, en el caso, hablando de los bonos a 10 años, que son normalmente la referencia que se tiene en cuenta. Hoy, en España, el bono a 10 años del Tesoro está cotizando, mejor dicho, su rendimiento, es decir, el tipo de interés implícito en su cotización, es de 2,23. Es el máximo desde julio del 2015. Pero, sin embargo, cuando tú miras la media, el rendimiento medio desde que existe el euro, el rendimiento es de 3,4. Por lo tanto, el rendimiento tiene que subir tranquilamente un punto porcentual más, pero como mínimo, para entrar en zona normal. Es decir, que las cotizaciones de los bonos españoles van a seguir cayendo. En el caso de Alemania, hoy el rendimiento de su bono era de 1,13 y lo mismo, es el más alto desde agosto del 14, pero para alcanzar la media desde que existe el euro, en enero del 99, tiene que llegar a 2,4. O sea, tiene que más que duplicarse todavía el rendimiento del bono alemán. Y Estados Unidos va más adelante en este proceso de normalización porque ya su bono a 10 años está superando el 3% de rendimiento, que si uno quita 3 meses aislados del 2018, es el rendimiento más alto para el bono de Estados Unidos desde julio del 2011. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tomas la media de los últimos 30 años, para Estados Unidos es de 4,4. O sea que lo que te quiero decir, los tipos de interés están lejos de haberse normalizado. Empezó ya, evidentemente, la normalización. Lo que pasa que está siendo mucho más rápida de lo que se podía prever, porque el mercado siempre se encarga de desdecir todas las predicciones y simplemente repetirte el mensaje. Los tipos de interés van para arriba
si vas a tomar un crédito, una hipoteca, lo que sea, hazlo sabiendo que los tipos de intereses van a seguir subiendo. Por lo tanto, si es un tipo de interés variable, te va a subir. Y si tienes unos ahorros y vas a invertir en renta fija, pues en este momento o no lo hagas o hazlo en bonos que sean de muy corto plazo, para que la subida de los tipos de interés les impacte menos. Pero en el caso de Europa, que va con demora el Banco Central Europeo, porque de hecho sigue comprando bonos en el mercado, es decir, sigue emitiendo dinero, lo que de los bancos centrales europeos no tiene nombre. Será más tarde, pero se hará, digamos, la normalización en Europa de los tipos de interés tardará, pero llegará. La segunda noticia tiene que ver con los datos de afiliación y paro registrado que se conocieron esta semana. Y para entender los números te tengo que hacer un marco general, porque si no, no se entiende. Este gobierno, encabezado por un mentiroso e integrado por incapaces, tiene una política económica que se caracteriza por el aumento de la presión tributaria, tener las cuentas públicas en un completo desorden, es decir, mucho gasto, mucho déficit, mucha deuda, y además toman medidas que encarecen los costes de producir en España. Como es evidente, todas son cosas negativas si uno lo que pretende es alcanzar un crecimiento sostenido con pleno empleo. ¿Por qué? Porque la presión tributaria, digamos, cuando aumentan los impuestos, el gobierno quita dinero a la sociedad, a la gente, para dárselo a los políticos. Entonces, la gente, cuando gasta el dinero, lo gasta con un criterio de eficiencia, es decir, la gente no tira el dinero a la calle, trata de obtener su mayor rendimiento. En cambio, los políticos, como es dinero de otros, como ya dijeron los socialistas alguna vez, el dinero público no es de nadie, no aplican, no gastan el dinero público con el mismo celo con que el sector privado gasta su propio dinero. Por lo tanto, la mayor presión tributaria y el mayor gasto público llevan a una economía cada vez menos eficiente, es decir, que asigna peor los recursos, es decir, que le saca menos provecho a los recursos disponibles. En el caso de España es todavía peor porque el gobierno tiene un déficit muy grande y se acumula deuda por la cual hay que pagar intereses que también van a ir creciendo a medida que siga subiendo los tipos de interés, y todo eso genera desconfianza. ¿Por qué? Porque una economía con una deuda pública muy grande es más vulnerable, y de hecho lo vamos a ir viendo. Por cada punto que suban los tipos de interés, España tiene que pagar unos 12.000, 13.000 millones de euros más de intereses por año. Y si le sumas al incremento de los tipos de interés el ajuste de las pensiones por inflación, solo el año que viene, por esos dos conceptos, hay 25.000 millones más que gastar. Evidentemente, eso es una situación explosiva. Pero el gobierno sanchista-leninista, no conforme con esto, encarece, como te decía, los costes de producción, no solo a través de los impuestos, sino con el salario mínimo y con peores regulaciones, como las contrarreformas laboral y previsional, y todo eso hace que la economía vaya perdiendo competitividad. En ese marco, uno no esperaría que el empleo fuera batiendo récords todos los meses. Y eso, sin embargo, es lo que está ocurriendo. Nunca antes se había llegado a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y ahora se llegó. Nunca antes había habido 5 meses seguidos en el que la caída interanual del paro fuera durante esos 5 meses superior al 20%, y es lo que ha pasado ahora. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez, que tiene una política económica autodestructiva y temeraria, pueda pasar a la historia como el campeón del empleo? Es algo que no cuadra.
Por supuesto que no hay milagro sanchista, eso te lo anticipo desde ya. Y para encontrar la explicación a esto hay que mirar dos cosas. Una son las horas trabajadas y otra es la productividad. Y para entenderlo mejor hay que comparar los primeros meses de este año, del 22, con los primeros meses del 2019. Entonces, si tú tomas el número promedio de afiliados a la Seguridad Social de los primeros 4 meses del 2022, te encuentras que ahora hay un 4% más de afiliados que hace 3 años. Sin embargo, las horas trabajadas en el mismo periodo subieron solo un 1%, es decir, aumentó un 4% el número de ocupados, pero las horas que se trabajan en total solo subieron un 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que de media, cada ocupado trabajó un 3% menos de horas. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Hay 3 sectores claves en el empleo, porque ocupan a un 30% de toda la gente, que son las manufacturas, el comercio y las administraciones públicas. Y en esos 3 sectores aumentó el empleo, pero el número total de horas trabajadas bajó. Por ejemplo, en manufacturas, el empleo, siempre comparando los 4 primeros meses del 22 con los 4 primeros meses del 2019. El empleo en la manufactura subió un 2%, pero se trabajaron un 5% menos de horas. Por lo tanto, cada ocupado de media en las manufacturas trabajó redondeando un 8% menos. Y las administraciones públicas es todavía peor, porque el empleo creció casi un 9%, pero a pesar de que hay casi un 9% más de gente trabajando en el sector público, las horas trabajadas cayeron un 1%, las horas trabajadas en total. Por lo tanto, cada uno de media trabajó un 10% menos. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de 2/3 del aumento del empleo de los últimos 3 años se explica por la necesidad de compensar las horas trabajadas. Imagínate que una persona tenía 2 empleados, un bar tenía 2 empleados que trabajaban 8 horas cada uno, y ahora tiene 3 que trabajan 5 horas y poco cada uno, por día me refiero, ¿no? Entonces, ese es el empleo. Tú dices, qué bien, hay 3 empleados en lugar de 2. Sí, pero las horas trabajadas son las mismas. Entonces, ¿es bueno eso para la economía? Y, mira, si no se trabajan más horas en total, pues no, es difícil que aumente la producción y difícil que aumente la riqueza, salvo que aumente mucho la productividad. Entonces, que se trabaje menos horas puede ser bueno si uno individualmente lo elige, quiero trabajar menos, pero puede ser malo si la gente quiere trabajar más y no consigue dónde. Y de hecho, las estadísticas dicen que hay casi 2 millones de subocupados. Es decir, 1 de cada 10 de las personas que trabajan es gente que quiere trabajar más horas, pero no encuentra dónde. El drama, en el caso de España, es que se trabajan, como te digo, prácticamente las mismas horas que hace 3 años, es decir, las mismas horas se reparten entre más gente, pero además esas horas se aprovechan peor que antes. El PIB por hora trabajada en estos 3 años ha caído casi un 4%. Entonces, trabajando, digamos, como te decía, un 1% más de horas, el PIB cayó más de 2%. Entonces, trabajando ese pelín más de horas, se logró una producción menor. Es algo, digamos, no, es insostenible. Entonces, hasta ahora, lo que explica este crecimiento del empleo es, por un lado, la necesidad de compensar la menor cantidad de horas trabajadas y, por otro lado, la caída de la productividad. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Que estos excelentes datos de empleo, porque uno mira los datos en sí y son excelentes,
pero pueden ser solo un espejismo. Porque la gente que está trabajando, los nuevos ocupados, no producen lo suficiente como para asegurar el sostenimiento de esos nuevos puestos de trabajo. Y esto, que puede sonarte raro, ya pasó en España, en los años de ZP, que decían una y otra vez, machacaba el gobierno, que éramos los campeones del empleo en toda Europa. Hubo trimestres en que en España se creaba 7 de cada 10 puestos de trabajo de toda Europa, una locura. Pero ¿qué pasaba? Eso se hacía con una productividad que caía. ¿Y cómo se financiaba? Se financiaba porque subían los precios de los pisos y a su vez esos precios de los pisos más caros se financiaban con deuda privada. Primero los bancos daban las hipotecas y a su vez esos bancos se endeudaban con otros bancos o en el mercado en Francia y en Alemania. En definitiva, deuda exterior que todavía estamos pagando. Y esa experiencia con ZP se resolvió con la crisis del 2009-10, bueno, duró hasta el 14, hasta el 13, pero sobre todo en 2009 con una destrucción masiva de puestos de trabajo. Y así se empezó a recuperar la productividad. El problema ahora, la diferencia, mejor dicho, es que en los años de ZP la infección estaba únicamente en el sector de la construcción. En menor medida, por añadidura, estaba en el sector inmobiliario y en las manufacturas vinculadas con la construcción. Pero básicamente era la construcción. Ahora tiene la infección repartida en muchas partes de la economía. Entonces el problema es mucho más gordo. Entonces, la clave es, un árbol podrido no puede dar buena fruta. Y de la misma manera, una política económica mal concebida no puede conseguir récords de empleo de manera sostenible. Entonces, o empieza ya mismo una política para recuperar la competitividad que se ha perdido, o el socialismo español va a repetir el engaño masivo que ya hizo Zapatero. ¿Cuál es ese engaño? Es hacerle creer a muchísima gente que tiene un empleo, pero en realidad tiene simplemente una prestación financiada con deuda. En la época de Zapatero era deuda privada y ahora es deuda pública. Pero lo que no puede ser sostenible no se va a sostener y tarde o temprano caerá. Y el tercer punto que te quería mencionar viene a cuento de unas declaraciones de Yolanda Díaz en un desayuno organizado por Europa Press, en la que hablaba de llevar la democracia a las empresas. Es decir, que con la transición en España se democratizó la política, pero que la democracia, según ella, quedó en la puerta de las empresas. Entonces, claro, a primera vista, muchos pueden pensar, qué bien, claro, la democracia, porque todos tenemos asociada con democracia una idea positiva, porque es la participación de la gente en los asuntos públicos, etc. Pero hay que tener cuidado, porque no se puede aplicar los principios democráticos a cualquier tipo de institución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lleváramos la democracia a la escuela? Los alumnos podrían votar y decir, no, hoy no hacemos el examen, o no, este tema no entra en el examen, o lo que sea. No podría funcionar. Y en un hospital, imagínate los pacientes votando, no, queremos este tratamiento, este otro tratamiento, donde la opinión del paciente cuenta igual que el médico, o como te decía en la escuela, la opinión del profesor y del alumno cuenten cada uno un voto, o sea, no tendría ningún sentido. O en el ejército sería todavía peor. Los soldados votando si hacemos esta maniobra, no la hacemos, si hacemos entrenamiento, otro. Incluso en una familia. Estos ejemplos, escuela, hospital, ejército, familia, son todas entidades, organizaciones, llamémosle instituciones, que tienen que funcionar
sobre la base de un principio de autoridad. En una familia que funcione bien, los padres tienen la última palabra. No pueden ponerse a votación con los padres y los hijos algún tema trascendente. Los padres tienen la última palabra, como en el ejército lo tienen los generales, en la escuela lo tienen los profesores y en los hospitales lo tienen los médicos. Por lo tanto, esto de Yolanda Díaz de incorporar la democracia a la empresa es una trampa. Es querer meter una cosa, digamos, ajena a la empresa dentro de la empresa. No se puede perder de vista lo siguiente. Una empresa, sea el kiosco o el bar de la esquina o una gran multinacional, tiene sus dueños. Cuando alguien trabaja en una empresa, está entrando en la casa de alguien. Entonces yo no puedo ir a tu casa y decirte dónde tienes que colocar la nevera o de qué color tienes que pintar tu habitación. Entonces tú, si eres el asalariado de una empresa, no puedes pretender que las cosas se hagan a tu gusto, porque esa empresa tiene un dueño que prefiere hacer las cosas de otra manera. Entonces, si no te gusta, te puedes ir. Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, como insisto, te vas o aceptas la idea del dueño. Y siempre pasa, y a mí me molesta muchísimo, cuando sindicalistas, ni qué decir cuando lo hacen comunistas como la ministra, pretenden saber cómo se gestiona una empresa mejor que los empresarios. A ver, si es tan fácil gestionar una empresa, si tienen tantas ideas, móntense una empresa. ¿Quién se los impide? No, ellos lo que quieren es participar en la gestión. Es decir, que el capital lo ponga otro, el riesgo lo corre otro, y yo tomo decisiones. Si la cosa sale bien, genial, participo en las ganancias. Si la cosa sale mal, la pérdida la tiene el otro y yo me voy a trabajar a otra empresa. Pero esto es una locura. O sea, para que la economía funcione, uno tiene que asumir los costes de sus decisiones, para que la economía y para que la vida funcione. Para que todo funcione, uno tiene que asumir los costes de sus decisiones. Porque si yo tomo decisiones que va a pagar otro, ya no tomo las decisiones con el mismo criterio. Y bueno, y lo que pasa con los políticos, como ellos se equivocan y los costes los pagamos nosotros, pues toman las decisiones que les conviene a ellos, no las que nos convengan a nosotros. De hecho, es lo que está haciendo Pedro Sánchez cada día cuando sube el gasto público, los impuestos, etcétera. Él no piensa en el interés de la economía ni en el bienestar general. Es lo que le convenga a él. Entonces, no puede llevarse la democracia dentro de una empresa, dentro de una sociedad anónima. Lo más parecido que puede haber a la democracia dentro de la empresa es una sociedad cooperativa. Entonces, al que le guste trabajar en una cooperativa, fantástico. Yo les tengo simpatía a las cooperativas y que organicen uno y vayan a trabajar en una cooperativa. Si no es así, tienes que aceptar lo que diga el dueño. Pero, aclarado este punto, lo preocupante es que cuando estas declaraciones vienen de una ministra del gobierno, no son declaraciones inocentes. Ella, como buena comunista, va por todas. Ella lo que quiere es destruir las empresas, porque considera que son todos explotadores. Entonces lo que quiere es avanzar sobre la propiedad privada y si pudiera, suplantaría la propiedad privada por la propiedad pública de las empresas. El problema añadido que tenemos en el caso de España es que el artículo 129.2 de la Constitución es absolutamente marxista. Entonces, ella tiene razón cuando dice que el artículo de la Constitución apoya esto. Lo que pasa es que la Constitución hay que entenderla como el mejor acuerdo posible entre los dos bandos enfrentados en la guerra.
Desde ese punto de vista, la Constitución española es una gran obra, porque gente que había participado, como digo, en bandos opuestos en una guerra, se puso de acuerdo, y eso es muy loable. Ahora, el texto en sí es francamente mejorable. Tiene muchas contradicciones y muchos artículos como este, el 129.2, donde claramente es de inspiración marxista, y entonces, por lo tanto, es claramente de inspiración liberticida y contraria al progreso. Pero cuando nosotros defendemos la Constitución, lo hacemos porque es una barrera para que los socialistas de todos los partidos avancen todavía más. O sea, no es porque la Constitución, así como está, me guste. No me gusta. Lo que pasa es que en este contexto cualquier reforma va a ser para tener una Constitución todavía peor. Entonces defendemos la Constitución para, como digo, que no empeore. Ahora, sepamos que dentro de la Constitución hay artículos de inspiración marxista que avalan que gente como Yolanda Díaz pueda sentirse respaldada para lanzar desde el gobierno las iniciativas más extemporáneas y totalmente contrarias al interés general, empezando por el interés de los trabajadores.